Capítulo 131. ¿Cómo se debe tratar a los genes de Allers? De repente, Eden tuvo una idea. Marquemos a todos los genes de Allers con el símbolo del Aquila y liberémoslos en la naturaleza. Actualmente, los principales asentamientos de la humanidad en Urt estaban limitados a las ciudades Colmena y sus regiones cercanas. Sin embargo, esto no significaba que no hubiera seres humanos viviendo más allá de estas áreas. Fuera de las ciudades Colmena, probablemente existían pequeños pueblos y tribus que habían logrado sobrevivir. Dada la resiliencia de la humanidad en el universo de Warhammer 40K, quienes no perecieron probablemente se adaptaron al entorno contaminado y resistieron. Después de todo, si los humanos podían sobrevivir en las subcolmenas, no había razón para que no pudieran sobrevivir en la naturaleza. Liberar a los genes de Allers en la naturaleza podría servir para limpiar el medio ambiente cazando criaturas mutadas y abominaciones. Esto mejoraría las condiciones de vida de las ciudades y tribus en el desierto, permitiendo que más personas sobrevivieran. Además, los esfuerzos de purga de los genes de Allers allanarían el camino para la futura descontaminación y recuperación de tierras. Siguiendo las órdenes de Eden, el Adeptus Mechanicus equipó a todos los genes de Allers con insignias Aquila e instaló emisores de voz en ellos. Cuando estos genes de Allers se acercaban a los humanos, los emisores reproducían anuncios para reducir el miedo público. Además, cuando los genes de Allers localizaban asentamientos humanos, marcaban la ubicación e informaban. Esto permitía al sector capital enviar equipos de ayuda para proporcionar alimentos, herramientas y semillas, a la vez que gobernaban los asentamientos. Este enfoque fue mutuamente beneficioso. Redujo los costos de mantenimiento de los genes de Allers, mejoró el medio ambiente del planeta y protegió a la humanidad. Pronto, todos los genes de Allers estuvieron equipados con las insignias Aquila y los dispositivos mecánicos necesarios. Para garantizar la seguridad, Eden utilizó la red de colmenas para establecer reglas para los genes de Allers. No hagas daño a ningún ser humano normal. Priorizar siempre la seguridad humana y brindar asistencia siempre que sea posible. Evite consumir alimentos humanos o flora y fauna raras que sean críticas para la supervivencia humana. Los depredadores peligrosos que amenazan la vida humana podrían ser cazados con moderación. Mantener un límite de población de no más de 20 millones. Con todo listo, Eden dio el visto bueno para la liberación masiva de los genes de Allers. Las puertas de las ciudades Colmena se abrieron y millones de genes de Allers ingresaron al desierto, dispersándose rápidamente. Impacto en las afueras de Ive City. Los primeros en beneficiarse de esta iniciativa fueron los habitantes de las afueras de la ciudad Colmena, que durante mucho tiempo habían estado plagadas de ataques mutantes. Una vez que las fuerzas genes de Aller arrasaron las áreas circundantes, tales ataques cesaron por completo. Al principio, los residentes estaban aterrorizados por estas criaturas alienígenas. Sin embargo, al darse cuenta de que los genes de Allers no tenían malas intenciones, rápidamente se sintieron a gusto. Para su deleite, los funcionarios de las ciudades Colmena pronto entregaron herramientas agrícolas, semillas y suministros de alimentos, citando la iniciativa Calidez para la gente del gobernador para ayudar a los empobrecidos. Antes de partir, los funcionarios incluso erigieron una estatua del gobernador, que los residentes veneraron con reverencia. La tribu Rabari. En lo profundo de las montañas orientales, la tribu Rabari bullía de actividad. La joven Lana llevaba una cesta de comida cuidadosamente preparada mientras saltaba hacia los campos, acompañada de los adultos. De vez en cuando, echaba un vistazo a las deliciosas ofrendas en su cesta y tragaba saliva con dificultad. Estos manjares habían sido cuidadosamente conservados por la tribu y generalmente estaban reservados para ceremonias sagradas. Pero Lana resistió la tentación. La comida no era para ella, era para la bestia divina. Hacía medio mes, la bestia divina había descendido sobre su tribu. Era alto, fuerte y temible, con garras y dientes afilados como navajas, envuelto en un humo negro siniestro. Al principio, la tribu temió que se tratara de otro monstruo. Pero durante un ataque mutante, la bestia divina salvó a Lana y ahuyentó a los atacantes. A partir de entonces, la bestia divina comenzó a proteger a la tribu, eliminando a los monstruos que los habían aterrorizado durante años. El chamán de la tribu lo declaró un mensajero divino enviado por los cielos, y se decía que los extraños sonidos que emitía eran bendiciones celestiales. Lana y sus compañeros de tribu pronto llegaron al campo. Emocionada, gritó.
Bestia divina, te hemos traído muchas delicias. Un enorme genestealer de armadura pesada de primera generación se encontraba en el campo, arando diligentemente la tierra rocosa. Su fuerza por sí sola superaba el trabajo conjunto de toda la tribu. Esta bestia divina era uno de los genestealers que Eden había liberado en la naturaleza. Tras decidir liberar a los genestealers, Eden buscó el consejo de los entusiastas de la tecnología en los foros de Mechanicus. Entre memes y publicaciones absurdas, encontró una sugerencia práctica para convertir a los genestealers en unidades agrícolas robustas. Estas modificaciones les permitieron no solo eliminar criaturas mutadas sino también ayudar a recuperar tierras de cultivo para asentamientos humanos. En agradecimiento, Eden recompensó al creador de la sugerencia con un status premium y una gran cantidad de créditos COD, la moneda interna del Adeptus Mechanicus. Al escuchar el llamado de Lana, el genestealer detuvo su trabajo y examinó los alrededores en busca de posibles amenazas para los humanos. La tribu se acercó con cautela y el chamán los guió en una danza ceremonial para honrar a la bestia divina. Los genestealer se quedaron quietos, temerosos de dañar a los humanos. Tras la danza, el chamán presentó las ofrendas con reverencia. Lana se adelantó con su canasta, con los ojos llenos de expectación. Esto es para ti, bestia divina. Por favor, disfrútalo. El genestealer, con su inteligencia básica, comprendió su intención. Negó con la cabeza y apartó la cesta con suavidad, rechazando la comida. ¿No te gusta? Preguntó Lana confundida. El genestealer señaló la cesta, luego a Lana, indicándole que la recogiera. Luego reanudó su trabajo, arando otra sección del campo. El chamán interpretó el gesto, tranquilizando a Lana, está bien. La bestia divina ha aceptado nuestra gratitud. Quizás no coma comida terrenal. Poco después, la tribu recibió la visita de enviados celestiales. El equipo Calidez para la gente de Eden. El equipo registró sus rostros e información de identidad en el sistema, poniendo oficialmente a la tribu bajo gobierno. A pesar de la barrera del idioma, los enviados completaron sus tareas, dejaron a la tribu con herramientas y semillas y partieron. Lana, incapaz de comprender sus palabras, miró con reverencia a la estatua sagrada que habían dejado atrás. Los seres celestiales son tan amables. Pensó. En todo Ur, los genestealers purgaron innumerables criaturas mutadas y abominaciones, iniciando la purificación ambiental del planeta. Simultáneamente, Eden lanzó un censo a gran escala utilizando el sistema de reconocimiento de identidad recientemente desarrollado por Kaul, registrando a cada ciudadano en la red psíquica. Capítulo 132. El proyecto de registro de identidad primer censo del planeta Urb fue de suma importancia y sentó las bases para una serie de planes posteriores. Este censo proporcionó datos demográficos detallados, incluido el tamaño de la población, la distribución por edades, la proporción de género y las habilidades que poseían las personas. Estos datos de referencia fueron cruciales para comprender el estado de la población del planeta y formular políticas y planes. Además, con la información de cada individuo integrada a la red psíquica, la gobernanza y el monitoreo se volvieron más eficientes. Una vez finalizado el censo, casi todos los datos humanos de Urk se registraron en la red. Por primera vez, Eden obtuvo una comprensión precisa de la población restante del planeta. La población total era de aproximadamente 1.500 millones, una cifra desalentadora, apenas el 6% de su pico. Demasiadas vidas se perdieron en los catastróficos acontecimientos. Sin embargo, con un entorno seguro y abundantes suministros de alimentos, la población podría recuperarse rápidamente. La prioridad ahora era revitalizar a la población. Sistema de clasificación ciudadana. Con la integración de los datos de población a la red psíquica, Eden emitió un nuevo decreto: el establecimiento de un sistema de clasificación de ciudadanos dentro de la red. Este sistema abarcaba a todos los ciudadanos, asignándoles diferentes rangos correspondientes a distintos niveles de asignación de recursos y derechos. Simbolizaba tanto capacidad como estatus. El sistema de clasificación era similar a la clasificación de diezmos del imperio, dividiendo a los ciudadanos de Urt en 5 categorías principales. Cada categoría se subdividía en rangos superiores, medios e inferiores, creando un total de 16 niveles, incluyendo la categoría de ciudadano común. Los criminales, los xenos, los traidores y los esclavos fueron excluidos del sistema y prácticamente no gozaron de ningún derecho.
En cuanto a Eden y sus descendientes, estaban fuera del sistema de clasificación, ejerciendo autoridad suprema y acceso ilimitado a los recursos. Avance de rango. El sistema incluía un mecanismo de ascenso que otorgaba puntos de crédito según la capacidad, las contribuciones y la lealtad. Acumular suficientes puntos permitía a un ciudadano ascender a un rango superior. Por ejemplo, los ciudadanos comunes, el rango más bajo, no recibían privilegios especiales y solo se les concedían derechos humanos básicos. Debían trabajar con diligencia para evitar la inanición. Un ciudadano común ganaba 10 puntos de crédito diarios mediante su trabajo. Sin contribuciones excepcionales, podía alcanzar el 5º nivel, rango inferior, tras trabajar hasta los 80 años. En este rango, los ciudadanos accedían a mejores recursos alimentarios y educativos. Al fallecer, podían transmitir una 10ª parte de sus puntos de crédito a un heredero designado, y a mayor rango, mayor era la tasa de herencia. Este sistema proporcionó una vía para que incluso los ciudadanos menos cualificados pudieran mejorar su situación mediante el trabajo duro y las contribuciones, ofreciendo esperanza para ellos y sus descendientes. Clasificaciones iniciales. Cuando se implementó el sistema, muchos recibieron sus clasificaciones iniciales. Aproximadamente el 0,1% de la población tenía rangos altos, siendo la mayoría ciudadanos de 5º nivel, rango inferior. 5º nivel. Compuesto principalmente por expertos técnicos, administradores de base, soldados de defensa condecorados y descendientes de héroes caídos. 4º nivel. Incluía funcionarios judiciales y oficiales de las fuerzas de defensa. 3er nivel y superiores. Reservado para miembros institucionales clave, representantes de los trabajadores e individuos con contribuciones significativas. 1er y 2º nivel. Lo ocupan los miembros principales del reino, como Bayef, Kaul, Mos y Deville, a quienes se les otorgaron varios niveles dentro del 1er nivel. Los rangos superiores otorgaban mayor autoridad, privilegios y acceso a recursos. Los ciudadanos de 3er nivel y superiores podían participar en asuntos y reuniones cruciales y, en circunstancias especiales, incluso conseguir una audiencia con el propio Eden. Los rangos no eran fijos y podían cambiar en cualquier momento según el rendimiento. Logros excepcionales, como hazañas en el campo de batalla o innovaciones revolucionarias, podían conducir a ascensos inmediatos. La red psíquica supervisó todo el proceso, calculando y asignando rangos sin intervención manual. Si bien Eden conservó la autoridad para intervenir, se abstuvo de hacerlo. El sistema de clasificación ciudadana proporcionó un camino justo y transparente para el avance. Por ejemplo, los trabajadores podrían ver cómo se acumulan sus 10 puntos de crédito diarios, mientras que el personal técnico podría ver cómo sus puntos aumentan después de invenciones exitosas. Al cuantificar las contribuciones, el sistema motivó a los ciudadanos y dio nueva vida a URT. En la 3ª planta de fabricación de Uperibe, Arila, luciendo orgullosa su insignia de 3er nivel, rango inferior, se apresuró a entrar al taller. Como una de las primeras representantes de los trabajadores, se había ganado su puesto gracias a sus contribuciones. Al llegar, fichó de inmediato en la estación de fichaje mecánico. «Uf, eso estuvo cerca», murmuró, aliviada de no haber llegado tarde. La mayoría de los lugares de trabajo utilizaban sistemas de fichaje para registrar las horas trabajadas. Llegar tarde conllevaba deducciones de puntos, algo que ningún trabajador quería arriesgar. Como supervisora de taller, Arila gestionaba más de una docena de líneas de producción. A pesar de que le ofrecieron el puesto de subdirectora de fábrica, lo rechazó y prefirió quedarse en el taller. Rápidamente comenzó a demostrar a su equipo el flujo de trabajo de un nuevo producto. Los trabajadores estaban más motivados que nunca, ya que su desempeño ejemplar les otorgaba puntos de crédito adicionales. Los mejores trabajadores incluso podían convertirse en representantes, y se añadían nuevas plazas cada 5 años según los datos del sector. Este sistema basado en el mérito garantizaba que todos tuvieran la oportunidad de ascender, independientemente de su campo. Al terminar su turno, Arila se acercó a ella un joven llamado Paddy, supervisor de departamento e hijo menor del jefe de fábrica. Paddy, ciudadano de 5º nivel, rango inferior, había estado cortejando sutilmente a Arila, a pesar de la diferencia de rango. Muchos sugirieron que Arila aceptara a un pretendiente de su rango, según lo recomendado por la Asociación de Promoción de Nuevas Vidas a través de la red psíquica. Sin embargo, ella prefirió a Paddy.
Antes de que pudieran irse, apareció una figura amenazante. Un inquisidor severo con servoarmadura, flanqueado por asistentes y armado con un Volter. «Paddy, ¿podría haber herejes en nuestra fábrica?», preguntó Arila nerviosamente. El inquisidor y su equipo pasaron junto a ellos, encaminándose a un gran almacén de residuos. Momentos después, se oyeron disparos. Cuando el inquisidor emergió, manchado de sangre pero sereno, los tranquilizó. «No te preocupes. Solo hay un mutante escondido en el almacén. Ya lo solucionamos. Disfruta de la noche». Urt estaba protegida por sus soles en miniatura, lo que minimizaba la corrupción a gran escala. Sin embargo, la corrupción a pequeña escala seguía ocurriendo y requería vigilancia. La Inquisición contaba con buzones de correo de la red psíquica para las denuncias ciudadanas, lo que garantizaba investigaciones rápidas. Con la amenaza neutralizada, Arila y Pai reanudaron su tranquila y modesta cita. Esa noche, Eden estaba en el balcón de la torre, mirando la tenue luna roja y el brillante puerto espacial más allá. Capítulo 133. Distrito de Utperibe. El puerto espacial Starspire, ubicado cerca de la residencia de la aguja, servía como centro vital que conectaba el distrito del reino con el resto de Urt. El puerto espacial constaba de dos secciones principales. Los astilleros orbitales ubicadas en el espacio, estas enormes instalaciones proporcionan servicios de reparación y reabastecimiento para naves espaciales. Tenían capacidad para albergar naves colosales de hasta 7 u 8 kilómetros de eslora. El ascensor espacial, una estructura que se extendía desde la superficie del planeta hasta los astilleros, este elevador podía transportar enormes transportadores de minerales y pequeñas naves espaciales a la órbita. También era una infraestructura crucial para el pago del diezmo del Imperio. Anteriormente, el puerto espacial había sido fundamental para entregar grandes cantidades de minerales y población al Imperio. Cuando Eden llegó al puerto espacial Starspire, los tecnosacerdotes y trabajadores del Adeptus Mechanicus ya estaban trabajando arduamente. La plaza del puerto espacial estaba llena de enormes restos de metal, con piezas de decenas o incluso cientos de metros de largo esparcidas por todos lados, dejando el suelo destrozado y lleno de cráteres. Estos escombros incluyeron restos de naves espaciales y del propio ascensor espacial. Años atrás, tras asesinar al anterior gobernador, un despiadado inquisidor huyó a bordo de su nave. Sin embargo, la nave fue destruida por una tormenta de disformidad al despegar, arrojando escombros y cadáveres sobre el espaciopuerto y destruyendo partes del ascensor espacial. Eden alzó la vista hacia los restos del ascensor espacial. La enorme estructura quedó destrozada en el aire, con su segmento superior balanceándose amenazadoramente con el viento, como si estuviera a punto de derrumbarse en cualquier momento. La reparación del ascensor era una prioridad absoluta. Un colapso total causaría daños catastróficos. Los grandes vehículos de transporte entregaban constantemente materiales de reparación mientras retiraban escombros recuperables, que luego serían reciclados para su uso posterior. Kaul llegó elegantemente tarde, flotando en una plataforma antigravedad, con círculos oscuros bajo los ojos. «Ah, gobernador, ¿está usted inspeccionando las reparaciones tan temprano?», saludó con fingido entusiasmo. Eden lo miró fijamente. «¿Está listo el plan de reparación?». «Claro que sí. He trabajado incansablemente en ello», respondió Kaul, intentando sonar serio. «Me pasé la noche en vela terminando el plano de reparación. Solo unos pocos ajustes y listo». Kaul dirigió varios servocráneos para escanear las secciones dañadas del ascensor espacial, recopilando datos cruciales. Sus ojos mecánicos parpadeaban mientras procesaba la información, mientras sus numerosos brazos cibernéticos introducían rápidamente códigos en una placa de datos. De vez en cuando gritaba: «Lilith, te envié 500 créditos COG. Procesa estos datos, ¿quieres? Tu padre necesita ayuda urgentemente». Gracias a la red psíquica, la comunidad tecnológica de Mechanicus podía colaborar en el procesamiento de datos y la resolución de problemas. Para asuntos complejos, incluso podían solicitar la ayuda de Lilith, el espíritu máquina de la red. Sin embargo, dicha ayuda requería pagos de créditos COG, que no eran fáciles de obtener. «Date prisa. Tenemos que terminar las reparaciones para fin de mes», exigió Eden, observando con un suspiro los frenéticos esfuerzos de Kaul. Sabía que Kaul probablemente estaba improvisando.
Anoche, Kaul había publicado más de 20 hilos en los foros de Mechanicus e incluso tuvo una discusión binaria con Moss, generando miles de comentarios. Si la reparación se desarrollaba según lo previsto, el ascensor estaría operativo a finales de mes. Sin embargo, los astilleros orbitales seguían siendo una gran preocupación. Los astilleros albergaban a más de 500.000 personas responsables del mantenimiento, reabastecimiento y operaciones de las naves espaciales. Cuando la tormenta de la disformidad azotó la ciudad, la energía caótica corrompió a muchos trabajadores. Solo unos pocos miles lograron escapar de regreso al distrito del reino en botes salvavidas. Los propios astilleros probablemente se habían convertido en un paisaje infernal, con sobrevivientes atrapados junto a horribles abominaciones del caos. Los intentos de comunicación de Eden con los astilleros solo habían producido rugidos y gritos guturales. En una ocasión, una voz humana desesperada suplicó: «Ayúdenos». Antes de que la transmisión se interrumpiera abruptamente por gruñidos monstruosos y gemidos humanos. A pesar de la sombría situación, este fragmento de contacto confirmó que aún había sobrevivientes. Eden decidió rescatarlos lo antes posible. Al salir del puerto espacial, Eden visitó el recién creado Instituto de Ciencias Ambientales de Moss, dedicado a la gestión de la contaminación y la restauración ecológica. Su objetivo principal fue decodificar los purificadores de agua y los módulos de recuperación de tierras que quedaron en las granjas de Greenway y adaptarlos para su uso a escala planetaria. Eden también inspeccionó varios otros institutos de investigación en construcción y se reunió con 5 tecnosacerdotes de Adeptus Mechanicus recién nombrados especializados en ciencias ambientales, construcción naval, biología e ingeniería genética. Tras verificar sus capacidades, Eden les otorgó bendiciones, mejorando significativamente sus facultades físicas y mentales. Estos sacerdotes liderarían ahora equipos de investigación independientes para acelerar el progreso. Entre los proyectos, Eden priorizó la construcción naval y la ingeniería genética, ya que eran fundamentales para formar una flota naval y capítulos de marines espaciales. Una semana después, el ascensor espacial fue reparado. Al abrirse sus puertas, oleadas de genes de Alers fuertemente blindados entraron en las cabinas de transporte. Para esta misión, Eden llamó a 50.000 de los genes de Alers de primera generación más poderosos, incorporando los esquemas del astillero en sus mentes colmena para una ejecución precisa. Su tarea era asegurar las posiciones claves del astillero, garantizando la entrada segura de las fuerzas principales. Eden se unió a Kaul y a 1000 tecnosacerdotes Mechanicus a bordo de la cabina de transporte. Al activarse la maquinaria, la cabina se sacudió violentamente, acelerando hacia la órbita. ¿Es seguro esto?, preguntó Eden mientras las luces de advertencia parpadeaban y la cabina se sacudía alarmantemente. Kaul se encogió de hombros con indiferencia. Me diste una semana para reparar algo que necesitaba un mes. Esto es lo mejor que puedes conseguir. Confía en mi trabajo. Es impecable. Justo cuando hablaba, se escuchó un fuerte ruido metálico cuando un rayo se soltó y cayó al suelo. Maldición. Kaul se abalanzó para recuperar el cerrojo, atornillándolo rápidamente y martillándolo en su lugar antes de levantar el pulgar para tranquilizar a Eden. Eden suspiró, reclinándose en su asiento para descansar. Si todo iba según lo previsto, pronto pasaría un período prolongado en los astilleros orbitales. Capítulo 134. Vacío sin límites. El puerto espacial Starspire flotaba silenciosamente en el vacío del espacio. Si bien la estructura y la escala específica de cada puerto espacial variaban, la mayoría se construyeron como sistemas de anillos concéntricos. El núcleo albergaba maquinaria crítica y centros administrativos, mientras que las capas exteriores eran astilleros extensos y bulliciosos, superpuestos uno sobre el otro. En estas enormes instalaciones vivían decenas o cientos de miles de personas, muchas de las cuales nunca habían pisado un planeta en toda su vida. En esencia, el puerto espacial no era solo un muelle para naves espaciales, sino una ciudad autónoma en el espacio. Durante la época dorada de Ur, el puerto espacial Starspire era un vibrante centro comercial. Naves espaciales de todo tipo entraban y salían con ajetreo, transportando mercancías y viajeros. En aquel entonces, Starspire era el único puerto espacial del sector, lo que lo hacía indispensable. Ofrecía no solo servicios de mantenimiento y reabastecimiento, sino también una gran variedad de instalaciones de entretenimiento para los cansados viajes espaciales.
Los miembros de la tripulación, después de meses a bordo de sus barcos, podían disfrutar de todo lo que el puerto tenía para ofrecer: casinos, fumaderos y establecimientos menos respetables. Las calles bullían de actividad bajo el resplandor amarillo de las lámparas de vapor, con canales de transporte que serpenteaban a través de las calles laberínticas, navegados por barcos de vapor y vagones de ferrocarril. Marineros rudimentarios, hablando una cacofonía de idiomas, invadían el distrito del entretenimiento, con los bolsillos rebosantes de dinero para gastar. Bebían, jugaban y disfrutaban de placeres fugaces, a menudo culminando su desenfreno en violencia, lo que desató la ira de los guardias del puerto. Después de malgastar sus ganancias, los marineros regresaron a sus naves, con los bolsillos vacíos pero con el ánimo en alto, listos para llevar su carga a través de la galaxia. Esa fue realmente una época magnífica, murmuró Eden mientras estudiaba los datos históricos en su pizarra. Fue una época de expansión y prosperidad humana, una era de esperanza. Ahora, la galaxia era un paisaje infernal, definido por la guerra, el sufrimiento y la devastación bajo los implacables ataques de herejes y senos. El declive de Starspire comenzó cuando se construyó un puerto más grande en Martilla, el planeta central del sector. Las rutas comerciales cambiaron y Starspire perdió su estatus como centro principal. Urk también entró en decadencia, recurriendo a la minería para sustentar su economía, lo que provocó una grave degradación ambiental. Luego vino la guerra. El conflicto estalló entre los planetas del sector, extendiéndose como un reguero de pólvora. Las naves espaciales chocaron en el espacio, con el rugido de sus armas. Los vencedores arrasaron planetas enemigos, destruyendo ciudades y civilizaciones. Cuando se asentía el polvo, el sector Goliath era un páramo yermo. Urk sufrió mucho, incluso su luna quedó marcada por el bombardeo orbital, dejando un halo de escombros a su alrededor. En medio de la devastación, Starspire sobrevivió, aunque sufrió graves daños. Con el tiempo, el planeta experimentó un breve resurgimiento bajo la dinastía Ganger, y Starspire fue reparado, brillando una vez más entre las estrellas. Pero luego llegó el Imperio. Una flota colosal oscureció los cielos sobre Starspire y Urk. Las cápsulas de desembarco cayeron como meteoritos, desahogándose marines espaciales con armadura carmesí. El rey loco de ojos rojos de la dinastía Ganger fue reducido a pulpa por los Astartes, y el planeta cayó bajo control imperial. La familia grande de Eden, leal al imperio, fue designada dinastía gobernante del planeta, un reinado que duró hasta ahora. Años de diezmos opresivos y ruina ambiental habían dejado a Urk como una sombra de lo que fue. La Gran Grieta agravó el sufrimiento, desatando tormentas de disformidad, caos e invasiones xenos que casi destruyeron el planeta. Sin embargo, Urk había encontrado su salvador en Eden Grant, quien restauró la estabilidad y comenzó su rejuvenecimiento. Eden contempló el vacío salpicado de estrellas, donde Starspire se alzaba en la distancia. Un coloso silencioso y latente. Durante 5 años, el puerto espacial no había recibido reabastecimiento. Muchas secciones estaban a oscuras, con sus reservas de energía agotadas hacía tiempo. Ruido sordo. La cápsula de transporte se sacudió antes de detenerse. Eden guardó su placa de datos en el bolsillo y se dirigió hacia la escotilla. Pronto, Starspire sería completamente restaurado como un centro de suministro naval y un brillante centro comercial, convirtiéndose una vez más en un faro entre las estrellas. Pero cuando Eden desembarcó en el suelo de acero del puerto, su optimismo se topó con una cruda realidad. La zona de atraque estaba sembrada de manchas de sangre y cadáveres. Restos humanos yacían esparcidos por el vasto suelo, vestigios de una lucha desesperada por la supervivencia. Cuando se produjo el desastre, muchos buscaron refugio aquí, con la esperanza de escapar a la superficie, solo para ser atrapados y masacrados por las monstruosidades del caos. Entre los restos humanos había cadáveres frescos de bestias del caos, destrozados por los genes de Alers fuertemente blindados. A lo lejos, se oían los sonidos de un combate feroz mientras los genes de Alers y los soldados de la Fuerza de Defensa luchaban para asegurar ubicaciones clave. Gobernador Carter, al frente de un escuadrón de guardaespaldas, se acercó a Eden. Su misión era protegerlo. «Llévenme al centro de comunicaciones», ordenó Eden. El centro de comunicaciones había sido utilizado previamente por un superviviente para enviar una señal de socorro a la superficie.
Aún podría haber pistas sobre su paradero, y asegurar las instalaciones permitiría a Eden transmitir mensajes a los supervivientes restantes. Rescatar a los supervivientes era fundamental. Poseían un conocimiento insustituible de las operaciones de Starspire y una gran experiencia en el mantenimiento de naves. Su pérdida retrasaría los esfuerzos durante décadas. Guiados por Carter, Eden y sus guardias lucharon contra las fuerzas del caos y finalmente llegaron al centro de comunicaciones. La instalación era mucho más grande y compleja de lo esperado, una enorme sala llena de maquinaria delicada. «Ayúdanos». El grito desesperado de una mujer resonó cuando entraron. «Sálvenlos», ordenó Eden, abriendo de una patada la puerta que conducía al origen de la voz. Un zarcillo negro salió disparado de la oscuridad, apuntando a su cabeza. Eden se movió más rápido, agarró el zarcillo y tiró de la criatura hacia la luz. La bestia del caos se estrelló contra el suelo del salón. Una grotesca amalgama de formas humanas, con el cuerpo erizado de zarcillos afilados. «Ayúdanos». La súplica se escuchó de nuevo, esta vez desde una cabeza femenina marchita fusionada con el cuerpo de la criatura. Capítulo 135. «Ayúdanos. Ayúdenos». La voz de la criatura del caos se volvió ronca y horrorosa mientras agitaba sus tentáculos salvajemente, intentando otro ataque. Sin embargo, los tentáculos no alcanzaron nada más que el aire. No dispuesto a aceptar la derrota, el monstruo se abalanzó directamente sobre Eden. Sin embargo, lo que lo recibió fue un puño de hierro dorado. «Maldita criatura del caos». Eden aplastó al monstruo del caos contra el suelo con un poderoso puñetazo y luego lo pisoteó para mantenerlo inmovilizado. Mirando al monstruo luchando bajo sus pies, solo sintió lástima. Los gritos de ayuda anteriores habían venido de esta engañosa criatura del caos. Era probable que no quedara ninguna persona viva en este puerto espacial. «Bang. Bang. Bang». El voltero dorado rugió. Eden vació el cargador, acabando con la vida de la criatura. Posteriormente, siguiendo sus órdenes, el Mechanicus llegó bajo la escolta de las fuerzas de defensa y comenzó a reparar los equipos de comunicaciones en la sala de control. Una vez que el equipo estuvo operativo, Eden se dirigió a los supervivientes del puerto espacial a través del transmisor. A los sobrevivientes de Starspireport, este es su gobernador, Eden Grant. Si aún estás vivo, quédate en un lugar seguro y espera nuestro rescate. Ten en cuenta que si ves Xenos con la insignia del águila, no te asustes ni los ataques. No te harán daño. Si es seguro hacerlo, puede intentar enviar una señal de socorro para ayudar al equipo de rescate a localizarlo más rápidamente. Eden hizo una pausa para agregar. Sobrevivientes, lo peor ya pasó. Aguanten y los llevaremos a casa. Después de la transmisión, Eden llevó a los guardias imperiales a otras áreas críticas, continuando su búsqueda de sobrevivientes. Este puerto espacial se parecía a una pequeña ciudad, sus áreas superpuestas y su estructura laberíntica hacían que la búsqueda fuera una tarea que consumía mucho tiempo. Solo podía esperar que alguien hubiera sobrevivido. Almacén de almacenamiento de alimentos de Starport. Toc, toc, toc. Alguien golpeó suavemente la puerta de acero. Una voz de hombre, ligeramente ansiosa, gritó. «Abre la puerta, estoy aquí para salvarte. Date prisa. Vienen los monstruos». Pero nadie respondió. Después de varios intentos, el hombre se agitó y su voz se volvió ronca y amenazante. «Abrir la puerta». Bang. 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 La puerta de acero se estremeció violentamente. Algo afuera lo golpeaba con gran fuerza. Dentro del almacén, los sobrevivientes contuvieron la respiración, cubriéndose la boca por miedo a alertar a la criatura del caos que estaba afuera. La criatura golpeó la puerta durante un rato, pero no logró moverla. Después de varios intentos inútiles, pareció darse por vencido y se alejó con pasos pesados. Una vez que el ruido exterior disminuyó, los sobrevivientes finalmente exhalaron aliviados. «Ufa, ese maldito monstruo finalmente se fue», suspiró el barbudo Sailor, mirando a Tis. «¿Crees que la gente de la superficie vendrá a salvarnos?» «Por supuesto que vendrán a salvarnos». Tis, con su piel oscura y su traje de reparación manchado de grasa, exudaba un comportamiento musculoso y curtido en la batalla. Como mecánica superior del puerto espacial, su brazo mecánico, equipado con herramientas como una sierra circular y un lanzallamas, había sido invaluable durante el caos.
Había salvado muchas vidas y se había convertido en la líder de los supervivientes. Sin embargo, ahora estaba vendada con mucha fuerza y era evidente que sufría heridas graves. Antes de que pudiera decir más, alguien replicó. Dijiste eso también la última vez. Esperamos un mes entero y no vino nadie. Sí, se nos acabó la comida. Todos vamos a morir de hambre aquí. Y tu último plan provocó la muerte de varias personas. Los supervivientes se quejaban sin parar. Dentro del almacén no quedaba ningún alimento. Hambrientos y desesperados, muchos habían dejado de escuchar a Tis. Los que todavía podían quejarse fueron los afortunados. La mayoría estaban demasiado débiles por el hambre para siquiera hablar y yacían en el suelo en silencio. Al escuchar sus quejas, Tis permaneció en silencio. Tampoco estaba segura de que los habitantes de la superficie acudieran a rescatarlos. Pero ella había enviado una señal de socorro. No hacía mucho tiempo, había organizado un escuadrón suicida para infiltrarse en la sala de comunicaciones durante una breve pausa en la actividad de las criaturas del caos. Afortunadamente, lograron activar el equipo y contactar con la superficie. Desafortunadamente, las criaturas atacaron justo cuando hicieron contacto. Tis solo tuvo tiempo de gritar una frase a la superficie. Ayúdanos. Luego se cortó la conexión. Bajo el ataque de los monstruos, su equipo se dispersó y solo la mitad logró regresar. Había pasado medio mes desde entonces, y los supervivientes estaban ahora completamente sin suministros. Técnicamente, todavía había un lote de comida en el almacén. Tis echó un vistazo a la pila de carne enlatada de ganado hormiguero que había en la esquina. Este lote de latas, destinado a las fuerzas de defensa, había quedado inexplicablemente olvidado en el almacén. Pero las latas estaban vencidas hacía tiempo y se consideraban incomestibles. Las etiquetas de advertencia en las cajas lo dejaban claro. Carne de hormiga ganado feliz nada dice victoria sobre los xenos como una comida deliciosa. Advertencia. Está estrictamente prohibido alimentar a los caninos con carne de hormiga. Los infractores se enfrentarán a una ejecución inmediata por agredir a un oficial superior. Asegúrese de que la carne esté deshuesada, marinada, inspeccionada para detectar larvas de madriguera y cocinada durante no menos de 4 días. Utilice una bayoneta para comprobar si hay signos de reactivación antes de marinar nuevamente. Precaución. Las sorpresas en las latas de carne de hormiga pueden ser fatales. Si se activa, no recibirás un homenaje póstumo por haber sido asesinado por xenos. Debido a las anomalías temporales de la disformidad, la fecha de expiración puede tener una diferencia de hasta 10 años. Tis suspiró. Cocinar carne de hormiga era una tarea ardua que requería largos tiempos de cocción y abundante combustible. Sin una preparación adecuada, los parásitos en la carne podrían ser mortales. Y los supervivientes hacía tiempo que se habían quedado sin combustible. De repente, Tis se dio cuenta de que alguien estaba robando una lata de carne de hormiga e intentando abrirla. Detener. Se apresuró a intervenir pero fue demasiado tarde. Piérdete. Quiero carne. Los ojos del hombre estaban inyectados en sangre, claramente enloquecido por el hambre. Él abrió la lata. Tis se detuvo y su brazo mecánico desplegó una espada en preparación. El hombre dudó, pero la lata parecía normal. Él se burló y rió burlonamente. ¿Ves? No pasó nada. Nos has estado mintiendo. Alentados, los demás se volvieron contra Tis y la culparon. Corrieron hacia las latas, ansiosos por apoderarse de la carne de hormiga. No los toquen. Es peligroso. ¿Están todos locos? Sailor, con su barba, se colocó delante de la pila, intentando razonar con la multitud. El jefe dijo que esta carne es peligrosa y no se puede comer. Tis, consciente del verdadero peligro, actuó con decisión. Agarrando a un sobreviviente, presionó su espada contra su cuello, su mirada fría. Cualquiera que se atreva a tocar las latas morirá. Los sobrevivientes se quedaron paralizados. El miedo era evidente en sus ojos. Maldita zorra. Solo quieres que nos muramos de hambre mientras acaparas la comida para ti. Una mujer miró a Tis con odio venenoso y sus palabras encendieron a la multitud. Vencidos por el hambre, los sobrevivientes ignoraron a Tis y comenzaron a saquear las latas frenéticamente. No podían esperar para saborear la supuestamente deliciosa carne de hormiga. Capítulo 136.
Los supervivientes saquearon frenéticamente los hormigueros. El hombre que había abierto uno por primera vez se acurrucó en un rincón, dispuesto a saborear el raro manjar. Sacó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. Pero entonces, la carne de hormiga comenzó a retorcerse. Sobresaltado por la repentina mutación, el hombre quedó paralizado. Presa del pánico, intentó tirar la carne, pero descubrió que su mano estaba pegada a ella. Siguió un dolor agudo. Algo se estaba presentando en su mano. Retorciéndose de dolor, el hombre gritó. «Ayúdame». Miró hacia Tis con los ojos llenos de arrepentimiento y desesperación, pidiéndole ayuda. Pero antes de que Tis pudiera reaccionar, los parásitos se estallaron violentamente desde la carne. Borracho. Las afiladas mandíbulas de los parásitos perforaron los ojos y la garganta del hombre, royendo hambrientamente su carne. Sus gritos espeluznantes resonaron por todo el almacén. De la carne de hormigas surgieron más parásitos, corriendo en busca de nuevas víctimas. Varios otros fueron atacados y sus gritos de dolor se unieron al caos. La vista aterrorizó al resto de los supervivientes. Gritando, abandonando las latas y corrieron hacia Tis, buscando su protección. El grito de una mujer atravesó el caos. La misma mujer rencorosa que antes había abierto una lata ahora se encontraba enredada por parásitos. Se arrastraron hasta su boca y se estallaron desde sus ojos, consumiendo su cuerpo con salvaje ferocidad. Tis, sálvame. Por favor. La mujer cayó de rodillas, rogando por la salvación. Pero ya era demasiado tarde. Tis, con la mirada teñida de tristeza, negó levemente con la cabeza. Ya no había salvación. La mujer murió entre tormento y arrepentimiento. El horror no sucedió allí. Después de darse un festín de carne, los parásitos dirigieron su atención a la multitud y se deslizaron hacia ellos con intenciones letales. La expresión de Tis se endureció. Se cortó la mano con una cuchilla, haciéndole sangrar, y activó la sierra giratoria de su brazo mecánico. Su intención era utilizar su sangre para eliminar los parásitos y evitar así más bajas. Sailor, con su barba y un cuchillo en la mano, la siguió de cerca. Los parásitos notaron a Tis y se lanzaron sobre ella. Con habilidad y precisión, cortó a los parásitos en el aire con su sierra, mientras Sailor se encargaba de aquellos que lograban pasar. Junto con unos pocos valientes supervivientes, lograron erradicar todos los parásitos. Los sobrevivientes limpiaron cuidadosamente el almacén, sellando los cadáveres y la carne restante en contenedores de acero para evitar más incidentes. Nadie se atrevió a hablar otra vez de comer carne de hormiga. Se mantuvieron lo más lejos posible de las latas, como si los parásitos pudieran emerger en cualquier momento. El incidente dejó una dura huella en los supervivientes. En total, solo 2 latas de carne de hormiga provocaron 6 muertes. Si se hubieran abierto más latas, los parásitos las habrían acabado con todas. La desesperación se apoderó del grupo una vez más y algunos sollozaron en silencio. «Señorita Tis», preguntó Sailor vacilante, «¿cree que sobreviviremos?» «Se ha enviado la señal de socorro. Vendrán por nosotros, ¿verdad?» Todas las miradas se volvieron hacia Tis, esperando una respuesta tranquilizadora. Ella se apoyó contra la puerta, en silencio. Ella no tenía una respuesta. El puerto espacial había estado abandonado durante 5 años, sin reabastecimiento ni rescate. ¿Se molestarían las poderosas figuras de la superficie en salvarlos? Quizás ya habían perdido su valor como personas dignas de ser salvadas. Justo cuando la desesperación se apoderó de los sobrevivientes, un crujido provino del proyector de sonido cercano. Llamó la atención de todos. La voz de Eden resonó desde el dispositivo. Sobrevivientes de Starspireport, este es su gobernador, Eden Grant. Si aún estás vivo, mantente a salvo y espera nuestro rescate. Los ojos de los supervivientes se iluminaron con renovada esperanza. ¿Oíste eso? Vienen a salvarnos. Es el gobernador. Está aquí para salvarnos. Por la gracia del emperador, sobreviviremos. ¡Viva el gobernador! Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tis. Sus esfuerzos no habían sido en vano. El gobernador venía a salvarlos. Mientras los supervivientes se preparaban para hacer ruido para señalar su ubicación, Tis de repente gritó. ¡Silencio! Se acercan criaturas del caos. Los aplausos cesaron abruptamente.
Los sobrevivientes sabían muy bien que hacer ruido cerca de las criaturas del caos era una sentencia de muerte. Pronto, unos pasos pesados resonaron más cerca. Varias criaturas del caos se acercaban. Estallido. Atraídas por el olor a sangre en el almacén, las criaturas rugieron y se estrellaron contra las puertas de acero. ¡Bang! 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 Las pesadas puertas de acero temblaron bajo el implacable ataque. Los tornillos se soltaron. Las puertas no aguantarían mucho más. Ayúdame a sostener esto. Tis reaccionó rápidamente, apuntalando las puertas con su brazo mecánico. Los supervivientes corrieron a ayudarla, pero sus esfuerzos fueron finalmente inútiles. La puerta se sacudió violentamente, al borde del colapso. En el momento más álgido de la desesperación de los supervivientes, se oyó un chillido aterrador. Silbido. Por el emperador. Acompañados de ruidos mecánicos y engranajes chirriantes, los recién llegados se enfrentaron a las criaturas del caos. Gritos, gruñidos y el sonido de carne desgarrada llenaron el aire. ¿Qué son esas cosas? ¿Serán los xenos que mencionó el gobernador? ¿Los que no dañan a los humanos? Tonterías. Ningún xenos perdonaría a los humanos. Un sobreviviente gritó. No me importa quiénes sean. Si están aquí para salvarnos, estoy de su lado. Sí, están aquí para ayudar. Los sobrevivientes observaban con esperanza, esperando que los extraños recién llegados derrotaran a las criaturas del caos. Algunos incluso aplaudieron. Vamos. Por el emperador. Acabemos con esa escoria del caos. La batalla afuera terminó rápidamente. No se escucharon más sonidos de las criaturas del caos. Supervivientes, la voz tranquila de Eden llegó a través del proyector. Las criaturas del caos han sido eliminadas. Ahora estás a salvo. Estamos salvados. El alivio invadió a los supervivientes al estallar los victores. Tis dejó escapar un largo suspiro. Su tensión finalmente se alivió. Sobrevivimos. Las puertas de acero crujieron al abrirse mientras los engranajes giraban. Pero en lugar de la salvación, una gigantesca criatura del caos se alzaba frente a ellos, de más de 2 metros de altura. A sus pies yacen los cuerpos de los xenos acorazados y varias criaturas del caos. Por fin abriste la puerta, la criatura habló con la voz de Eden. Su rostro retorcido irradiaba alegría. Los supervivientes cayeron en la desesperación. Habían sido engañados. La criatura del caos se aferró al marco de la puerta, lista para entrar a la fuerza. Nada podría detenerlo ahora. Justo cuando el miedo alcanzó su punto máximo, la criatura fue tirada hacia atrás. ¿Te atreves a hacerte pasar por mí? Eden arrojó a la criatura al suelo, golpeándola con sus puños dorados hasta que su carne y sangre salpicaron. Dio una última patada, sacudiéndose la sangre de la mano, y ordenó a sus guardias. Acaba con ello. Ignorando a la criatura, Eden se volvió hacia los sobrevivientes, su expresión se suavizó en una cálida sonrisa. Sobrevivientes, ahora están a salvo. Bienvenidos a casa. Detrás de él, los guardias levantaron sus vólteres y desató una ráfaga de disparos sobre la criatura del caos. Sus gritos agonizantes terminaron cuando quedó reducido a una pulpa sangrienta. Estamos salvados. Las emociones de Tis se desbordaron cuando cayó de rodillas, con las lágrimas corriendo libremente. Gobernador. Ella sollozó incontrolablemente, sus emociones reprimidas finalmente se liberaron. Tras un barrido exhaustivo del Distrito Real, todas las criaturas del caos en el puerto Starspire fueron erradicadas. Decenas de miles de supervivientes fueron rescatados de diversas zonas. Una vez eliminadas las criaturas del caos, se transportaron suministros de energía, alimentos y más desde la superficie, junto con casi 300.000 nuevos habitantes. El Mechanicus desplegó casi toda su fuerza y tomó el puerto espacial para llevar a cabo tareas críticas en la construcción de la flota. Pronto, el puerto espacial reanudó sus operaciones por completo. Centro de mando del puerto estelar. En una habitación lujosa, Eden estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de vino tinto mientras contemplaba las estrellas. Es hora de rescatar las naves de la disformidad. Capítulo 137. Eden bebió el último sorbo de vino y se reclinó en una lujosa silla acolchada con seda. Cerrando lentamente los ojos, calmó sus pensamientos y dejó que su conciencia se hundiera en la disformidad, un reino rebosante de infinitas posibilidades.
Zas. El tiempo pareció ralentizarse y asentarse a medida que su conciencia se separaba de su cuerpo físico. La conciencia de Eden se estiró, retorciéndose en finos hilos antes de sumergirse en el vacío. Cuando recuperó el sentido, ya estaba dentro de la disformidad. Su conciencia se manifestó alrededor de un sol en miniatura, percibiendo sus cambios. Me siento más fuerte. Después de estabilizar la población y los recursos de Ur, la afluencia de fe había mejorado enormemente su presencia solar. Extendió sus sentidos más allá del vacío infinito. Por encima de la disformidad infinita, una estrella colosal ardía sin cesar, irradiando una energía psíquica abrumadora que hablaba de su poder y dominio. También sentí que reconocía su llegada. Eden murmuró para sí mismo. El emperador es tan poderoso como siempre. ¿Cuándo llegaré a ser como él? Fantaseaba con convertirse en un sol enorme, vagando libremente por la disformidad. Al igual que el emperador, cuyo nombre las fuerzas del caos temían y evitaban pronunciar como si fuera una terrible maldición. Tal vez en un futuro inimaginablemente lejano, reflexionó Eden con nostalgia. Como era de esperar, Eden intentó enviar una señal psíquica al emperador, algo así como un toque en una aplicación de mensajería. Como era de esperar, el emperador no respondió. A Eden no le importó. Era solo una formalidad. Hora de ponerse a trabajar. En los últimos meses, Eden había acumulado casi 20 millones de unidades de OpenEUDI. Fue una contribución monumental de los 1.500 millones de habitantes de Earth que viven en relativa seguridad y con suministros de alimentos adecuados. Por fin llegó el momento de darse un capricho. Eden planeó usar esta energía para recuperar una nave espacial de la disformidad. Después de todo, construir un acorazado podría llevar siglos, y él no tenía ese tiempo. Recuperar uno de la disformidad era mucho más eficiente. Un método viable empleado frecuentemente por el Imperio. La disformidad era un cementerio de innumerables reliquias perdidas de varias épocas, incluidas naves espaciales. Por ejemplo, el acorazado clase Emperador Divinerite, una de las naves activas más grandes del Imperio, fue recuperado de la disformidad. En M36, el Imperio encontró el derecho divino a bordo del casco espacial Infusión Malevolente. Había estado a la deriva en la disformidad durante más de 10 milenios, incluso antes de la Gran Cruzada. A pesar de su antigüedad, la mayoría de sus sistemas permanecieron operativos y, tras una extensa restauración, se convirtió en un buque insignia del Imperio. Además, la disformidad ocasionalmente entregaba naves enteras junto con sus tripulaciones. Un ejemplo famoso fue el Eternal Soul, una nave de la era oscura de la tecnología con una IA avanzada y un núcleo STC intacto. La nave y su tripulación quedaron atrapados en una tormenta de disformidad y experimentaron visiones del nacimiento de la galaxia y su eventual destrucción. Cuando el alma eterna resurgió en M39, fue capturada por una expedición del Imperio. La tripulación sufrió un destino sombrío, y la IA de la nave huyó de vuelta a la disformidad, maldiciendo a la humanidad. Si la suerte me acompaña, quizá consiga algo legendario, como un núcleo STC completo. Pensó Eden con entusiasmo. Hora de dibujar. Con sus preparativos completos, Eden comenzó su exploración de la disformidad. Anteriormente, se había topado con un pecio espacial abandonado que contenía restos de naufragios. Aunque no era utilizable, había sido un descubrimiento prometedor. Un solo tirón para hacer milagros. Veremos qué consigo. Guiado por el control de Eden, el sol en miniatura onduló, extendiendo rayos de energía psíquica hacia la disformidad en busca de tesoros. El proceso era similar a tamizar la extensión caótica de la disformidad, y los resultados dependían de la energía gastada. Pronto, comenzaron a aparecer tenues puntos de luz en el vacío, cada uno de los cuales representaba una entidad material. Lamentablemente, los primeros resultados fueron decepcionantes. Algunos puntos de luz tenues indicaban hallazgos menores. Eden seleccionó uno al azar y encontró un fragmento de una reliquia mecánica. ¿Un fragmento de STC? Murmuró. Bueno, mejor que nada. En los siguientes intentos, desenterró pequeñas baratijas, entre ellas fragmentos de STC, piezas de armadura del guerrero del trueno dañadas, un orco animado, naufragios, un látigo contaminado por el caos y de propósito cuestionable, un plátano puro y antiguo. Algunos objetos, como los conjuntos de lanzas de luz, poderosas reliquias de la era oscura de la tecnología, eran valiosos.
Genial, pero no puedo librar una batalla espacial cargando con esto. Necesito una nave que funcione. Al darse cuenta de que los tirones individuales no eran suficientes, Eden decidió ir con todo. Tirar 10 veces. Vertió 5 millones de unidades de OP Energy en el sorteo. El sol en miniatura se encendió, expandiendo su búsqueda psíquica más profundamente en la disformidad. El área de búsqueda iluminó numerosos puntos de luz, grandes y pequeños. Entonces, en medio del resplandor, apareció una deslumbrante luz dorada. Un tirón legendario. Eden quedó atónito por lo que vio dentro de la luz dorada. ¿Qué carajo es eso? Capítulo 138. La conciencia psíquica de Eden se extendió hacia la brillante fuente de luz en la disformidad. En el caótico y arremolinado vacío, vislumbró una gran construcción de dimensiones superiores, una creación tan borrosa y sobrenatural que parecía irreal. Con el nivel de energía actual de su sol en miniatura, era completamente incapaz de interactuar con una existencia de tan alta dimensión. Concentró toda su conciencia, intentando darle sentido. Pero no podía captar su forma ni retener ninguna impresión. Era como si percibiera una poderosa ilusión. Las líneas del constructo parecían comenzar y terminar dentro de sí mismas, formando ángulos imposibles que fragmentaban el vacío. Esto dejó a Eden mareado y desorientado, incapaz de procesar su aparición en su mente. De repente, Eden sintió un poderoso temblor psíquico. Emanaba de la radiante presencia estelar del emperador. El sol colosal exudaba una oleada de emoción. ¿Qué tesoro podría conmover tanto al emperador?, pensó Eden, con su forma psíquica temblando de asombro. Entonces, una tremenda oleada de energía fluyó hacia el sol en miniatura del Eden. Un regalo directo del emperador. El emperador, limitado en sus acciones, le prestó a Eden este poder ya que el sol en miniatura era más adecuado para interactuar con la construcción. Con la ayuda del emperador, Eden finalmente vio la construcción con claridad. Era un tetraedro invertido formado a partir de piedra negra antigua, casi del tamaño del puerto espacial, que irradiaba un brillo indescriptible y de otro mundo. La luz brillante y misteriosa parecía desafiar la percepción humana. En el momento en que Eden contempló el tetraedro, la información surgió en su mente a través del sol en miniatura. Y entonces se dio cuenta de lo que era. Una puerta de piedra negra de la telaraña. El pequeño sol se contrajo violentamente y la consciencia de Eden se tambaleó. Fue un descubrimiento monumental. No es de extrañar que el emperador hubiera reaccionado con tanta fuerza. Las puertas de piedra negra eran tesoros supremos, alguna vez el punto focal de las luchas de poder galáctico. La telaraña, construida por los antiguos valiéndose de su incomparable maestría psíquica y tecnológica, era una red de caminos de dimensiones superiores a través de la disformidad. Esta milagrosa hazaña de ingeniería conectó todos los rincones de la galaxia, ofreciendo viajes estables e instantáneos y evitando los peligros de las tormentas de disformidad. Aunque los antiguos habían desaparecido hacía tiempo, la telaraña sobrevivió, aunque en un estado fragmentado. Incluso un pequeño fragmento de la telaraña podría otorgar a su portador capacidades de navegación inigualables y un potencial inimaginable. El emperador una vez intentó dominar la Wewai para la humanidad. Para estudiar y utilizar la telaraña bajo tierra, se retiró a sus laboratorios secretos en el Palacio Imperial. Allí, construyó el trono dorado para canalizar una inmensa energía psíquica y conectar la telaraña con el imperio. Esta conexión habría llevado a la humanidad a una era de prosperidad, libre de los peligros de los viajes disformes. Sin embargo, la traición de Horus descarriló sus planes. Las acciones imprudentes de Magnus destrozaron el portal Wewai en Terra, lo que permitió que hordas de demonios se extendieran por allí. En un intento desesperado por salvar a Terra, el emperador se vio obligado a sentarse en el trono dorado, utilizando su vasto poder psíquico para sellar la brecha y evitar que el planeta se convirtiera en un segundo ojo del terror. Aunque la herejía de Horus fue finalmente sofocada, la humanidad perdió al emperador y la telaraña, condenando al imperio a milenios de estancamiento y decadencia. Ahora, Eden se había topado con otra puerta de la Wewai, una que parecía notablemente intacta. La emoción del emperador era palpable. Aunque ya no podía actuar, confió esta tarea a Eden. Eden estaba igualmente entusiasmado. Con acceso a la Wewai, podría expandir su influencia a través de la galaxia, incluso desde el remoto sistema Urt.
La Huawei resolvería la escasez de recursos, permitiendo que las flotas se aventuren a regiones distantes para comerciar y explorar. En cuanto a la seguridad, Eden se sintió tranquilo. Con el vasto poder psíquico del emperador como respaldo, la puerta podría ocultarse cerca de la radiante presencia del emperador, garantizando su seguridad. Quizás al emperador no le importe que tome prestado un poco de su energía para esto, reflexionó Eden. Aún así, si fuera necesario, su pequeño sol podría proporcionar energía. Pero Eden rápidamente se dio cuenta de la dura verdad. Carecía de los recursos para utilizar la puerta Huawei. Es demasiado caro, suspiró. La energía de la esperanza necesaria para extraer la puerta de piedra negra se mediría en miles de millones, una suma mucho más allá de sus posibilidades actuales. Sin siquiera una flota funcional, la puerta era un sueño lejano. Marcando la ubicación de la puerta con una baliza psíquica, Eden siguió adelante a regañadientes. Tras verter otros 5 millones de unidades de OP Energy, reanudó su búsqueda de una nave espacial utilizable. Pero la suerte parecía haberlo abandonado. Lo que siguió fueron hallazgos de poco valor, simples restos y fragmentos. ¿En serio? ¿Ya tocamos fondo? Al presentir su decadencia, Eden decidió dar por terminado el día. La exploración continua también suponía una carga para su forma psíquica. Al regresar a su cuerpo físico, Eden abrió los ojos y miró las estrellas fuera de su ventana. De repente, apareció una grieta en el vacío, expulsando varios objetos. Su botín de la disformidad. Eden contactó inmediatamente al jefe de operaciones del puerto espacial. Recupera todo. No pierdas ni una sola pieza. Ah, y avisa al equipo de logística. Preparen un banquete para todos esta noche. Satisfecho, Eden se recostó, tranquilizándose. La amabilidad trae suerte. El sorteo de mañana será mejor. Mientras tanto, el puerto espacial bullía de actividad. Los trabajadores pilotaban pequeñas naves para recuperar los regalos de la disformidad, que fueron almacenados y purificados con prontitud. El informe de inventario inicial pronto estuvo en manos de Eden. Armas. Matrices de lanzas ligeras, reliquias de la Edad Oscura. Grandes cañones principales de acorazado, probablemente de la Edad de Oro. Varias armas de a bordo de épocas mixtas, pendientes de identificación. STC. 9 fragmentos que requieren traducción por parte de un magos. Armadura. 5 piezas de servoarmadura dañada. Naufragios. 25 fragmentos, valor indeterminado. Misceláneas. Una fruta antigua, curvada y de color amarillo. Varios artículos domésticos arcaicos. Un orco vivo. ¿Qué demonios? Eden se incorporó de golpe. Había recogido todo apresuradamente durante su búsqueda, incluida la amenaza de piel verde. Los orcos eran conocidos por multiplicarse rápidamente. Afortunadamente, el informe le aseguró que el orco había sido incinerado y todos los materiales de contacto habían sido completamente esterilizados. Aún así, Eden garabateó una nota adicional. Repita los procedimientos de esterilización. Se estremeció al pensar en escuchar un repentino "ah-ah", mientras disfrutaba de un momento de paz. Ansioso por examinar los fragmentos de STC, Eden se dirigió al taller temporal de Mechanicum de Kaul. Dentro, Kaul se encontraba frente a una reliquia destrozada de cerámica blanca, tubos de plata y cámaras de cromo. Una pieza del STC. Kaul, radiante de emoción, se volvió hacia Eden. ¿Qué tipo de tecnología contiene? Preguntó Eden con entusiasmo. Kaul respondió solemnemente. Una obra maestra de ingeniería, produce efigies humanoides de silicona sumamente realistas. ¿Qué? Capítulo 139. Eden frunció el ceño al ver el fragmento de STC que tenía delante. ¿Efigies humanoides de silicona? Esta cosa parece completamente inútil. Kaul, visiblemente nervioso, explicó apresuradamente. Esta es una tecnología revolucionaria. La piel de silicio sintético que produce puede, ahórrame el tono. ¿No es solo una muñeca glorificada? No lo entiendes. Espera a que esté construido y lo verás. Kaul, presintiendo que más explicaciones serían inútiles, decidió cambiar la conversación. Explicarles algo a esos oficinistas siempre era frustrante. Rápidamente sacó su placa de datos y publicó sobre la tecnología en un foro de Mechanicum, etiquetando a Moss, Webb y otros para recibir aportes.
Eden puso los ojos en blanco, pero decidió seguirle la corriente al tecnosacerdote. Bien, te lo dejo a ti. Investiga, yo aprobaré la financiación. Pero escucha, todo lo que hagas solo puede usarse con fines científicos. Nada de tonterías. Ah, y cuando esté listo, hazme uno. Quiero ver cómo luce la tecnología de la Edad de Oro en acción. A diferencia de la rígida cultura del Adeptus Mechanicus del Imperio, el entorno de investigación en ERT era abierto e impulsado por la innovación. Sin embargo, Eden se aseguró de mantener la supervisión. Había establecido una división tecnológica dentro de la Inquisición para supervisar a los investigadores del Mechanicus, incluyendo a Kaul. Esto garantizaba que nadie usara accidentalmente tecnología catastrófica. Kaul, imperturbable ante la presencia de Eden, exploraba con entusiasmo el foro, esbozando ocasionalmente una misteriosa sonrisa. Oye, basta, interrumpió Eden. Sigo aquí. ¿Podemos concentrarnos? ¿Alguno de estos fragmentos de P contiene tecnología que podamos usar en URT inmediatamente? Kaul guardó tímidamente la placa de datos y forzó una sonrisa. Por supuesto, gobernador. Déjeme explicarle. Kaul no se atrevió a ofender a Eden. El hombre controlaba la financiación de sus proyectos futuros, muchos de los cuales requerían enormes recursos. Esperaré el momento oportuno, pensó Kaul. En cuanto consiga suficientes recursos, vaciaré sus arcas. Kaul pasó a otro fragmento de STC y comenzó su presentación. Este fragmento contiene la tecnología para fabricar incubadoras infantiles de la Edad de Oro. Estos dispositivos proporcionan conocimientos tempranos y entrenamiento de habilidades para los bebés, fomentando la creatividad y el desarrollo preeducativo. Los ojos de Eden se iluminaron. Las incubadoras podrían mejorar significativamente la calidad de la población y acelerar la formación de talento. A diferencia de los toscos tanques de incubación fecal del Mechanicus, propensos a encerrar a los individuos en un potencial limitado, las incubadoras promovían la creatividad natural. Eden ordenó inmediatamente la producción en masa de las incubadoras. Priorizar su despliegue en el distrito del palacio para la capacitación de talentos críticos. Posteriormente, implementar políticas para que estén disponibles en todos los hogares. Esta es una inversión a largo plazo en el futuro de URT. Kaul asintió y continuó mostrando los fragmentos de STC. Dispositivos educativos básicos. Herramientas para la difusión del conocimiento fundamental. Tecnología de nanoaleación ligera. Superior en resistencia al acero cerámico actual. Líneas avanzadas de procesamiento de alimentos. Capaces de producir varas de almidón energético de alta densidad. Tecnología de recubrimiento de pigmentos de primera calidad. Pinturas duraderas y estéticamente superiores. Naves mineras espaciales automatizadas. Drones para una extracción de mineral enormemente mejorada. Hormigón de secado rápido de alta resistencia. Económico, rápido y duradero para la construcción. Líneas de fabricación de armas avanzadas. Capaces de producir rifles de alto rendimiento. Eden estaba emocionada. Por fin, algo práctico. La capacidad de los fragmentos STC de simplificar la fabricación de alta tecnología en sistemas accesibles explica la obsesión del Mechanicus con ellos. La tecnología STC fue diseñada para adaptarse a las condiciones locales, requiriendo únicamente materias primas para producir productos terminados. Con tales tesoros, Eden sabía que la riqueza y el poder de URT podrían aumentar. Rápidamente asignó los fragmentos a varios institutos de investigación del Mechanicus, encargándoles las pruebas y la producción en masa. Estos avances mejorarían enormemente la productividad y la fuerza militar de ERT. En cuanto al fragmento de la efigie de silicona, se lo dejó a Kaul, quien parecía casi emocionalmente apegado a él. Luego, Eden centró su atención en los restos de la servoarmadura recogidos en la disformidad. Se los asignó a Moss y a su equipo de investigación en biogenética. Su tarea: extraer y analizar el material genético incrustado en los restos de la armadura para realizar ingeniería inversa de tecnologías genéticas. Eden señaló los restos de un guerrero del trueno y emitió su directiva. Este es un proyecto de investigación prioritario. Extraiga y optimice sus datos de ingeniería genética. Los guerreros del trueno fueron los precursores de los marines espaciales. Más altos, más fuertes y capaces de resistir ataques psíquicos. Sin embargo, tenían defectos importantes.
genética inestable, tendencia a arrebatos violentos y una esperanza de vida extremadamente corta. A pesar de sus limitaciones, Eden vio potencial. Si logramos eliminar sus defectos, mis guardias se convertirán en guerreros del trueno 2.0. Una fuerza imparable. Si la optimización resultaba imposible, Eden planeó usar energía de la esperanza para contrarrestar las fallas, asegurando que sus guardias de élite siguieran siendo confiables. Para las legiones estándar de marines espaciales, Eden concibió usar a los supervivientes nacidos del vacío como plantillas genéticas. Su resiliencia natural los convertiría en candidatos ideales para la mejora. Con la investigación genética a largo plazo en marcha, Eden regresó al puerto espacial para descansar. A la mañana siguiente, renovado y listo, Eden se reclinó una vez más en su silla, preparándose para adentrarse nuevamente en la disformidad. Esta vez encontraré una nave espacial adecuada. Capítulo 140. Dentro de la disformidad. La conciencia de Eden se fusionó una vez más con el pequeño sol, preparándose para otra ronda de exploración de la disformidad. Revisó las reservas de OpenEnergy. Solo quedaban 10 millones de puntos. Una vez que esta reserva de energía de fe se agotara, tomaría mucho tiempo recuperarla. Eso significaba que prácticamente no tendría capacidad de defensa espacial por un tiempo. Si Urt fuera atacado desde el espacio durante este periodo, significaría un desastre. Lo más probable es que fueran blancos fáciles, esperando ser destruidos. Los ataques orbitales desde más allá de la atmósfera podrían reducir a cenizas las colmenas de la superficie. Además, al estar en el lado oscuro del Imperio, no podían esperar ninguna ayuda de las flotas de la Armada Imperial. Para cuando llegue una flota de rescate del sector, Ur ya estará invadido y olvidado. Así, antes de que se agotaran los 10 millones de puntos de energía de la esperanza, tenía que encontrar un buque de guerra perdido. Eden tomó esta expedición extremadamente en serio. Se lavó la cara y el clero del culto imperial y del Mechanicus realizaron rituales de quema de incienso para bendecirlo antes de comenzar. Pronto se embarcó en esta apuesta de alto riesgo. Es hora del sorteo. Esta vez no hubo un solo sorteo. Optó por un sorteo de 10, apostando en grande por un milagro. Eden eligió una dirección e invirtió 5 millones de puntos de energía de esperanza. La enorme energía psíquica del pequeño sol surgió y sus luminosas ondas psíquicas se extendieron hacia el vacío distante. Después de un tiempo, detectó numerosos objetos materiales. Pero cuando Eden vio los resultados, casi se desmaya. Los puntos psíquicos marcados eran todos destellos tenues. ¿Qué? ¿No hay ningún sistema de compasión en marcha? Los 10 tirones arrojaron únicamente basura de calidad blanca. Los restos que encontró apenas merecían ser considerados recuperables y no tenían ningún valor para su recuperación. Angustia. ¿Elegí la dirección equivocada? ¿Esta zona es simplemente de mala suerte? Después de reflexionar por un momento, Eden decidió probar la dirección opuesta. Esta vez, apostó todo con los 5 millones de puntos restantes de OpenEnergy. Antes de continuar, realizó otro ritual supersticioso. Buda, Laozi, Dios, Jesús, el Emperador y el Gran GW, por favor bendíganme. Déjame encontrar una nave esta vez, no pido algo como el sueño del Emperador o el Monte Formación, solo una nave de guerra de la Edad de Oro. Después de terminar la oración, Eden respiró profundamente. Vamos. El pequeño sol quemó los últimos 5 millones de puntos de energía de la esperanza, enviando luz psíquica una vez más al vacío. Cuando la luz psíquica terminó de marcar el área, decenas de puntos de luz aparecieron en su conciencia. 2 de ellos eran excepcionalmente brillantes. Bote. Eden estaba extasiado. Su alegría hizo que las llamas del pequeño sol saltaran y bailaran, y todo el orbe se retorciera y girara en el vacío como si estuviera saltando de emoción. Este comportamiento llamó la atención del distante gran sol. La mirada del emperador se volvió hacia el pequeño sol, con un implícito ¿qué está haciendo? ¿Es mocoso ahora? Eden se calmó rápidamente y envió un mensaje psíquico al emperador. Nada, solo pasó algo emocionante. Después de tranquilizar al emperador, centró su atención en los 2 puntos más brillantes. Respiró hondo. Aún no era momento de celebrar. Lo que ocurría en esos puntos seguía siendo una incógnita. Con nerviosa anticipación, exploró primero el punto brillante ligeramente más pequeño.
Allí encontró la mitad del casco de un barco. Los restos eran sin duda de la edad de oro de la humanidad, no de la tecnología actual del imperio. Desafortunadamente, era solo medio casco con unas cuantas armas. Afortunadamente, algún tipo de dispositivo de teletransportación en el interior apareció intacto. Sin embargo, reparar un barco tan ruinoso que carecía de motores y de sistema de energía era tan difícil como construir un barco nuevo desde cero. El corazón de Eden se hundió un poco. Ahora solo quedaba el último punto brillante. Si no había un barco allí, tendría que regresar y construir un astillero para construir uno él mismo. Apretando los dientes, dirigió su atención hacia el punto más brillante. Y entonces vio una luz sagrada y lo encontré. Eden estaba eufórico más allá de toda medida. En el vacío, un buque de guerra perdido de la Edad de Oro flotaba a la deriva, irradiando un tenue resplandor. El barco tenía aproximadamente 8 kilómetros de eslora, con un casco blanco plateado marcado por las cicatrices de la batalla. La mayoría de sus armas estaban destruidas. Curiosamente, la cubierta del barco estaba casi vacía, sin las extravagantes estructuras que normalmente se encuentran en los buques de guerra imperiales. Ni catedrales ni estatuas sagradas. Parecía un palacio móvil, reflejando el estilo actual de construcción naval del imperio. Eden especuló que el barco había entrado en batalla apresuradamente después de que su casco y sus armas estuvieran terminados. Después de soportar intensas batallas, se perdió en la disformidad. Pero las cicatrices no eran fatales. Sus sistemas de energía y escudos aún estaban operativos, particularmente los escudos, que lo habían aislado perfectamente de la erosión de la energía warp. A pesar de haber vagado por la disformidad durante incontables siglos, la nave parecía casi nueva. La conciencia psíquica de Eden examinó el interior de la nave, pero no encontró restos humanos. El tiempo debe haber convertido en polvo cualquier forma de vida basada en carbono, o quizás la tripulación fue evacuada en cápsulas de escape. Desafortunadamente, el sistema de inteligencia artificial de la nave había resultado dañado. Los ataques enemigos habían alcanzado su cámara. Pero eso no fue un gran problema. Podría dejar que Kaul maneje el sistema de inteligencia artificial de la nave en el futuro. Al dirigirse a la sala de máquinas, encontró un enorme motor de plasma que ocupaba una 20ª parte del volumen de la nave, como una pequeña montaña. Su producción de energía superaba lo imaginable. El rendimiento de la nave superó ampliamente los estándares imperiales actuales, un testimonio de la inmensa brecha tecnológica y de diseño. Además, era una nave impecable, de la Edad de Oro, con un sistema central intacto, lista para ser personalizada. Perfecto. Eden planeó restaurarlo y utilizarlo como el primer superbuque de guerra de Urt. Puerto espacial de la Torre Estelar VIP, las alarmas sonaron. Atención a todo el personal, prepárense para recibir la nave que llega. Eden dio la orden desde la sala de comunicaciones al puerto espacial. El personal entró en acción, siguiendo los procedimientos planificados para dar la bienvenida al barco que llegaba. Mientras todos tomaban sus posiciones, el vacío permaneció vacío, sin señales de una embarcación. Entre la multitud se extendió la confusión y empezaron los murmullos. ¿Dónde está el barco que mencionó el gobernador? Sin capacidades de viaje warp y sin señales de naves aproximándose en los sensores, la aparición de la nave parecía imposible. ¿Podría la nave materializarse de la nada? A excepción de los más devotos creyentes, la mayoría dudaba que llegara un barco, a pesar de que el gobernador, designado por el emperador, así lo había dicho. En el muelle, Eden estaba con Kaul, mirando el vacío infinito. Ellos esperaron. Kaul, con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, preguntó. Gobernador, ¿de verdad puede conseguir un barco de la Edad de Oro? No está bromeando, ¿verdad? Eden sonrió cálidamente. Por supuesto. Llegará pronto. Cuando sus palabras cayeron, todos en el puerto espacial sintieron un ligero temblor. Todo el puerto tembló. Entonces fueron testigos de un milagro. Un portal de disformidad se abrió en el vacío. El buque de guerra de color blanco plateado emergió del vacío caótico, reflejando una deslumbrante luz dorada bajo los rayos del sol. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela.
Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.